Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y Barahona ayer estaba súper movida. Buenos días, maestro Octavio. Buenos días. Buenos días, Carlos. Sí, estaba muy movida porque se estaba celebrando una fecha muy especial para todas las madres. Y por eso Barahona tenía un flujo muy aumentado de visitantes. Altagracia, dámele un tececito de manzanilla a Carlos para tranquilizarlo. Con flor de tilo. Recordar a los amigos oyentes que este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Con el permiso del maestro Octavio, yo soy sobolista. Unos minuticos. Entonces, el sobol se considera un deporte. Sí, es algo recreativo. La gente de la tercera edad, no de la juventud. No, y bueno, la juventud ha cogido el sobol también para eso, pero mira, el que está al frente tuyo. Ese recoge bola y no, Miguel es sobolista también. Entonces, la actividad física, ¿verdad? De manera regular es muy beneficiosa para la salud. Para la salud física y mental. Entonces, las personas que practican actividades físicas se ayuda para prevenir ¿qué? Prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares, prevenir cáncer, porque el ejercicio te ayuda a eliminar radicales libres y también a prevenir lo que tú tratas siempre, Carlos, la diabetes mellitus, ¿verdad? Porque quema calorías, quema grasa. Y así no hay una gluconeogénesis y vaya a convertir luego en azúcar. Y también ayuda a lo que el maestro siempre está hablando aquí, de la ansiedad y la depresión. O sea que el ejercicio físico, la actividad física son beneficiosas para la salud. Entonces, traigo este tema a colación porque yo soy softbolista y soy presidente de un equipo de softball. Por eso le pedí al maestro que me diera 2 minutos. Porque voy a hacer una denuncia y es bueno que el Ministerio de Deporte, que se rige por la ley 357-05, que es la Ley General de Deportes. Entonces, los estadios de pelota, de béisbol, que se juegue pelota, todas son propiedades del Ministerio de Deporte y Recreación. Entonces, si hay un play que es construido por un ayuntamiento, ahí no entra, según la ley, no entra a regularizar a propiedad del Ministerio de Deporte. El Ministerio de Deporte, que tiene como función, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, regular, ejecutar las actividades deportivas y recreativas del país. Entonces, por otro lado, está la Federación Dominicana de Softball, que es FEDOSA, que es una dependencia del Comité Olímpico Dominicano. Resulta que en el play en Villa Central hay un personaje llamado Alejandro Medina, muy conocido allá en Villa Central como Moningo. Él ha tomado la atribución de ser como miembro o de la federación, podría decir así, ¿verdad? Que no le incumbe. Formó una famosa coordinadora deportiva de Villa Central. Y ahí... formó un comité. No, una coordinación. Una coordinadora. Donde esa coordinadora equipo organizado y no organizado
del municipio de Villa Central para organizar y regular función que no es de su incumbencia, porque para eso está la Federación Dominicana de Softball, FEDOSA. Y no ha tomado de tontos útiles, y al inició diciendo que hay que pagar una cuota de 1,000 pesos por equipo. Hubieron equipos que jugaban el play Villa Central, que nadie debe pagar por jugar pelota en un play, porque son propiedad del Estado, ¿verdad? Y el Estado somos todos. Por lo tanto, tú no puedes pagar en un play por tu jugar softball o por jugar pelota. Este caballero, Alejandro Medina Moningo, después que hubieron un equipo que se fueron, otro equipo no pagaban porque no tenían las condiciones para pagar, él no le asignaba los play. Ok, está bien. Quitó, y el comunicador Alejandro Santana le cayó encima a esa crítica que está cobrando esa coordinadora 1,000 pesos por equipo. Resulta que esos 1,000 pesos supuestamente era para organizar el play, luces, mantenimiento, pintura, acondicionamiento de los baños, comprar una maquinita para podar el césped, o la grama del estadio de Villa Central. Pero nada de eso, porque al fin y al cabo, cuando necesita eso, pide ayuda quien realmente lo apoda es el ayuntamiento. Pide ahí la podadora y el equipo del ayuntamiento, y es que lo apoda. Si tú ves los baños y una letrina no tienen nada de diferencia. Entonces, este caballero últimamente ha introducido varios equipos. Cada equipo ahora cambió la modalidad, ahora está cobrando 400 pesos. Es decir, por juego. Cada equipo da 200 pesos, es más fácil, 200 pesos que 1,000 en el mes. Entonces, a la semana genera que jueguen de lunes a sábado. Eso genera una suma de 2.400 pesos. Si lo multiplicamos por 4 semanas al mes, son aproximadamente 9,000 pesos. Un salario mínimo. Ese señor recibe casi 10,000 pesos y tú al play de Vía Central, entra a los baños, ve a los lados, tú ves la grama, la basura. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está parando ese dinero? Y hago un llamado al Ministerio de Deporte y Recreación que por favor aquí en Barahona nombren el regional de deporte, porque esto está sin cabeza, para que regule esa situación y someta a la cintura ese caballero llamado Alejandro Medina Moningo. Maestro, vamos al tema de hoy. Bien, buenos días. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, muy acorde con lo que Teodoro acaba de denunciar. Una denuncia muy justa, porque para jugar cualquier deporte no hay que pagar, y más si es propiedad del Estado. El doctor trae un tema bastante interesante el día de hoy, y que eso viene a atacar a mucha gente, y que es la ansiedad y el ataque de pánico. Vamos a ver de qué forma esto promueve en las autoridades, si le da ansiedad tener que nombrar al provincial de deporte, y si le dará un ataque de pánico a la persona que se vaya a sustituir por el trabajo que ha venido haciendo de forma irregular. Muy buenos días, doctor Octavio Félix Vidal. Buenos días. O por el comentario de Teodoro. No quería mencionarlo, pero... Claro. Muchas gracias, maestro. Eran 5 minutos, me le cogí 10. Claro. Bueno, para la OMS, la ansiedad y los ataques de pánico es uno de los trastornos más comunes en la población general. Algunas estadísticas hablan de que más o menos el 20% de la población mundial alguna vez ha sentido ansiedad o ataques de pánico. Estamos hablando de una cantidad muy alta, y también de mucha gente que siente ansiedad o siente ataques de pánico y ha vivido tal vez una gran parte de su vida con esos síntomas y no sabe lo que tiene. O sea, hay personas que se han pasado 10, 15 años con ataques de pánico, con ansiedad, y esos síntomas no los identifican, no le pueden poner un nombre ellos mismos, o tal vez nunca han ido a un profesional para buscarle una solución
a este problema. Y muchas veces cuando se va a las emergencias, no se le educa muy bien de qué tiene, ni se les pide que busquen una ayuda definitiva, sino que simplemente se les dice, no señora, usted está un poco nerviosa, o señor, usted está un poco nervioso, y la persona no sabe que tiene una situación o condición que requiere una asistencia profesional para que la persona no esté presentando esto cada vez que presente cualquier tipo de evento o de situación. A veces hay situaciones que son precipitantes, pero hay situaciones que no. Hay personas que hacen un ataque de pánico durmiendo. Están durmiendo en la noche y un sueño les despierta y la persona amanece o despierta más bien con el ataque de pánico. O sea que se nos puede presentar en una situación concreta por algún evento, pero muchas veces se da simplemente como un automatismo, como algo que te aparece bajo una determinada circunstancia o sobre la base de un miedo, preocupación, pensamiento o temor que se tiene con respecto al futuro o a la vida. Entonces, Carlos, la pregunta sí. En ese sentido, doctor, sabemos que la OMS lo cataloga así, pero en el día a día vemos que a veces los ataques de pánico, la ansiedad, el área de la salud como que no ha aprendido a manejar esta parte, porque por ejemplo el ataque de pánico no se quita con una pastillita, ni igual que la ansiedad, sí hay mecanismos, hay psicotrópicos que ayudan a regularlo, y a veces vemos que la persona con ansiedad te hace una sintomatología clínica como si tuviera cualquier enfermedad de esa que son degenerativas principalmente, y la gente se ve involucrado en este aspecto y los familiares a veces se encuentran en situaciones que no saben qué hacer, porque la llevan al médico y todo está bien, la llevan al psiquiatra y todo está bien, y nunca entienden por qué su familiar no mejora en esa parte. Y es algo que mucho hay que ayudar a los familiares a atender cuando una persona se encuentra en una crisis de ansiedad, que es diferente a una crisis de abstinencia, que son casi similares, pero las causas son muy diferentes. Maestro, ¿cuál es el rol que juega el médico en la emergencia ante un paciente con ansiedad y ataque de pánico? No solamente puede ser el médico general, como puede ser un especialista en emergenciología, ¿verdad? Un emergenciólogo o un médico internista o un médico de familia. Bueno, la formación que normalmente tenemos los médicos es muy biológica, muy física, y olvidamos que el ser humano es un ser integral, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Esa clasificación no solamente es una clasificación que se puede decir que es religiosa, sino que muchos filósofos hablan de estas entidades que en algunos casos podemos sustituirla por la psique o la mente. O sea, tenemos un elemento que es parte de nosotros mismos, que no es tan corpóreo, tan objetivo como el cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos que una enfermedad no corresponde a un factor biológico, no podemos identificar una causa biológica, el médico no le da tanta importancia. Y muchas veces, por eso la expresión muy típica, no, usted no tiene nada, usted lo que está es nervioso. O sea, sí. Usted no tiene nada, usted lo que está es nervioso. O sea, es como decirle a alguien, analice que usted ha venido acá, pero es que usted está muy descontrolado. Y la misma persona, ante ante esa palabra del médico, la persona se tiende a calmar. Algunos médicos le pueden poner le pueden inyectar un placebo, le inyectan un medicamento que no tenga un efecto fundamental para resolver el problema. Algunos conversan, y como decía Gorgias, y han dicho algunos sofistas antiguos, la palabra es un medicamento. Con la palabra se cura. Entonces hay personas que simplemente se mejoran, se calman y sienten que todos los síntomas que llevan se le eliminan. Y la familia, bueno, se calma, se van a la casa, pero no se le ha pedido a ese paciente tal vez que busque una ayuda concreta, porque esos ataques de pánico o crisis de ansiedad no se van a quitar así por así.
Bien, eso lo vamos a continuar cuando retenemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas, aquí con el doctor Octavio Félix Vidal, hablándonos de ansiedad y ataque de pánico. Carlos, ¿cuáles son esas personas que tú siempre dices, no, están en ataque de pánico? Maestro, seguimos con la pregunta, ¿verdad? La dejamos ahí a término. Del rol del médico ante el ataque de pánico, y fuera del aire estamos diciendo que muchas veces hablamos, le decimos no hay nada, no tiene nada, todo está bien, tu presión está bien, tu frecuencia cardíaca está bien, tú ventilas bien tus pulmones, bien. Entonces, tranquilo que tú no tienes nada. Nada más. A veces el médico le dice eso, pero no lo refiere a donde el especialista o al médico competente en esa área de la salud mental. Mire, la base tanto de la ansiedad como de los ataques de pánico es el miedo. Digámoslo así, es la emoción base. Entonces, es el miedo que ha pasado de un nivel, digámoslo así, natural, tolerable, a un tipo de miedo irracional que muchas veces la mente no puede controlar. Es el miedo imaginario. Normalmente podemos establecer que el miedo como tal es algo natural y que es útil en la biología, porque el miedo nos avisa de que hay un peligro, de que hay algún tipo de problema. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a construir miedos imaginarios en nuestra mente, preocupaciones, ¿no? Esa es otra palabra que pudiera resumir un poquito lo que le pasa a la mente del ansioso. El ansioso tiene una mente que se preocupa mucho. El ansioso tiene una mente que anticipa mucho, que antes de que pasen las cosas, recrea todo lo que va a pasar. Por esa razón, el que es ansioso se le dificulta tomar algunas decisiones, porque el ansioso tiende a evitar hacer las cosas. O sea, es la persona que le gusta a una chica y él no sabe, él no tiene la menor idea de que eso es ansiedad, pero todo eso es ansiedad. Él piensa, él anticipa en su cabeza que esa muchacha no lo va a ver a él adecuado, que a esa muchacha le gustan los hombres que tienen determinada posición social que él no tiene, o los hombres que andan montados, o también que son buen mozos, o los hombres buenos mozos, y él cree, en su percepción, él cree que no lo es. Entonces, cuando la gente tiene ansiedad, la gente se deja dominar de los miedos. Y cuando el miedo se sale de ese umbral, digámoslo así, que es manejable, que es tolerable, entonces el miedo se convierte en pánico. El miedo, hay una tablilla sumérica muy famosa que la ha hecho famosa el profesor Nardone, una tablilla que se encontró en esas áreas, ¿no?, de donde estaba la antigua Babilonia, que esa tablilla decía o dice que el miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Mientras el miedo yo no trato de evitar de hacer las cosas, simplemente tengo miedo, pero que es posible que a pesar del miedo yo haga las cosas. Pero cuando yo empiezo a dejar de hacer las cosas por miedo, ya no quiero salir, no quiero ir a una fiesta, no quiero compartir con los amigos, me da miedo ir a hablar con un político para que me dé un trabajo, me da miedo hablar en un micrófono, es un tipo de miedo, de fobia muy común. Tengo miedo el típico de enamorarse. Hay personas que no se enamoran y no es porque no les gustan las mujeres. Por ejemplo, hombres, hay hombres que no se enamoran porque tienen una fobia social, no tienen el valor de enamorar a una mujer. De dar ese paso hacia adelante. De dar ese paso y de que te digan que no. O guayarte, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Los jóvenes. Entonces, mirar el miedo a la cara es un acto de coraje. Y es el acto de coraje que te permite a ti enfrentar la vida. Decía Virginia Woolf que no se puede vivir en paz evitando la vida. Uno tiene que vivir y uno tiene que fracasar y uno tiene que
que experimentar el temor y hacer las cosas a pesar del miedo. Decía Leonard Walker, haz cada día algo que te dé miedo. Una pequeña cosa que te dé miedo. ¿Te da miedo saludar a los demás? Primero empieza, sonríele, después dile una simple palabra, hasta que después puedas tener una conversación más profunda con alguien. Pero cuando vamos criando esos miedos, que son miedos imaginarios, irracionales, y esos miedos se van haciendo grandes, y además de tener el miedo, voy evitando hacer cosas. Hay personas que llega un momento en que han evitado tanto que ya no van a jugar al softball, como dice Teodoro, porque hay personas que jugando softball le ha dado un ataque de pánico y después dice la persona, no, pero yo no puedo seguir yendo al softball porque me va a dar el ataque frente a mis amigos, o me va a dar el ataque bateando. O le genera ansiedad, el simplemente hecho de ir. Entonces, la persona evita ir creyendo que así va a mejorar. Sí. Tenemos la llamada. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días. Desde Neiva, Emilio Vargas. Cuéntanos, Emilio. Sí, yo estoy escuchando el programa a la persona hablando sobre el miedo, ¿verdad? Sí. Y cuando pone el caso de cuando una persona está enamorado de alguien que no quiere dirigirle la palabra, yo diría que, yo no digo que es miedo, pero junto con el miedo me parece que está el complejo de inferioridad. Ok. Que sería bueno que el exponente también, además de abordar el miedo, hable de complejo de inferioridad, que son dos cosas muy parecidas. Sí. Ok, muchas gracias. Bien. Se refería cuando una persona está enamorada, y que nos referimos a parte del miedo, que también se puede englobar en el complejo de inferioridad. Son miedos. Sí. Nosotros le llamamos a ese tipo de miedo el miedo a no estar a la altura. Que se siente muy por debajo. Claro, es que, es por ejemplo, si yo no sé hablar bien y me ponen a dar un discurso, yo voy a creer que no debo hablar yo porque yo no sé expresarme adecuadamente. Fíjense que siempre en las comunidades, cuando hay que dar un discurso o hay que hablar, la gente elige a alguien que tiene experiencia hablando en público. Y como decimos, no tiene miedo escénico. Y en el fondo, todos tenemos algún miedo. Yo puedo ser muy valiente en un área de mi vida. Una de las cosas que a veces yo observo, yo admiro mucho a los pacientes de ansiedad y de ataque de pánico, porque cada caso es su mejor explicación y cada caso tú lo tienes que analizar. Porque yo a veces veo personas que tienen muchos temores, muchos miedos, que tienen un ataque de pánico de 8, de 10 años, pero son personas que a pesar del miedo van y estudian. Algunos, a pesar del miedo, tienen su relación de pareja, tienen sus hijos. Algunos van y tú ves que van a la consulta y ellos mismos van manejando una pasola. O sea, no tienen miedo de manejar. Pero hay personas que sí, que dentro de su sintomatología, de todos los síntomas que puede tener alguien con pánico o con ansiedad, que tienen taquicardia, que sudan las manos, que sienten la sensación de ahogo, que evitan mucho, etcétera. Hay personas que a pesar de que tienen esos síntomas, son personas que hay cosas que las hacen y que a ti te llama mucho la atención porque son actividades de personas valientes. Casi siempre también los panicantes y la gente que tiene ataques de pánico son personas que requieren ayuda, que requieren que otro le ayude. Siempre se están recostando de la tía, del hermano, no van solo a los sitios. ¿Por qué? Por el elemento del miedo. Incluso, o sea, es que tengo miedo a hacer las cosas. Incluso, maestro, cuando van a la consulta médica, quiere que el familiar le exprese la sintomatología que le siente. Claro. Y quien en verdad la siente es el miedo. Digo, no, usted que tiene que decirme porque usted es el que siente, no ella. Entonces, la ansiedad hay que entenderla porque en la medida hay muchas cosas que nosotros no hacemos, que no nos damos cuenta que la base de eso es un miedo o la base es una evitación y la gente que evita mucho se autoengaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que evita normalmente lo que se pone son excusas. Me pongo excusas para mí. No, yo no voy porque
A mí no me gusta, por ejemplo, algunas personas dicen, no, a mí no me gusta lamberle a nadie. A mí no me gusta rogarle a nadie. O a mí no me gusta rogarle a las mujeres. Son excusas. Pero esas excusas lo que hacen es que alimentan la evitación. Pero en el fondo son miedos. Lo del complejo de inferioridad, él tiene razón en parte, pero hay un elemento que no es de sentirme inferior necesariamente. Porque tener miedo no implica necesariamente que yo me sienta o no inferior. Hay personas que tienen miedo porque ya el miedo se ha convertido, es como una bola de nieve que está rodando por la montaña y se ha convertido en algo gigante, ya casi una avalancha, y llega un momento en el que tú no puedes controlar el miedo. Y hay personas que terminan desarrollando. Nadie puede decir yo me escapo de que un día me dé ansiedad o ataque de pánico, porque hay personas que se han pasado la vida sin nunca tener pánico, sin nunca tener ansiedad, y hay en un momento que le da un ataque de pánico o hay en un momento que le da un miedo, una fobia, que ya no quiero subirme en un avión, que ya no quiero subirme, después de haberse subido muchas veces en avión, sí. De repente le llega el miedo irracional, imaginario, de tener la fobia a los aviones. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, María Gómez desde Barahona. Felicidades a estos 3 grandes médicos. Cuéntenos, María, sí, gracias. Felicidades en el Día de las Madres a María, ¿no? Muchas gracias. Hay personas, hablando del miedo, que terminan una profesión y con muy buenas notas, con muy buenas expectativas, pero ya cuando terminan, que están graduados, entonces tienen miedo de ir a buscar trabajo, de lanzarse a las empresas, inclusive tienen miedo de que si ellos salieron con las competencias necesarias, ellos se cuestionan y esto le hace como retroceder, no dar el siguiente paso. Eso pasa mucho en educación también, que hay algunas personas que concursan y se queman y no quieren volver más, y hay otras que por el comentario de que son exámenes difíciles nunca se atreven a concursar. Sin embargo, yo me he dado cuenta que hay muchos estudiantes que no son tan disciplinados, tan talentosos, que terminaron, que no tienen grandes competencias y se lanzan y concursan y ganan. Entonces, le quisiera preguntar al doctor Octavio Felicidad, a esas personas que tienen miedo de lanzarse ya cuando han cumplido ese reto, ¿qué recomendaciones él le da? Pasen buen día. Okay, mira, excelente. Maestro, eso a veces buscan excusas porque tienen miedo a entrar al campo laboral de su área. Y también que tienen miedo a su propio conocimiento que han adquirido, tienen miedo de cometer errores. Eso se da muy comúnmente. Y el miedo se convierte en algo irracional. Exactamente. O sea, es la persona que cree que él no está a la altura, usando la palabra del oyente anterior, que siente un complejo de inferioridad, pero o que hay un síndrome ahora que se ha descrito, que es el síndrome del impostor, que es la persona que es muy preparada, pero ella cree internamente, todo el mundo cree que yo soy preparado, pero yo no lo soy. Todo el mundo cree que yo soy el mejor profesional en tal área, pero yo sé que yo soy un fraude. Y la persona construye esa sintomatología del síndrome del impostor y es terrible. Entonces, eso que dice María a mí me llama mucho la atención porque hay profesionales brillantes que se han graduado de orientación, de educación, etcétera, y tienen miedo de participar en los concursos y no van al concurso. Y entonces los otros que son menos preparados van a su concurso y lo ganan. Sí. Doctor, cuando retornemos de la pausa, vamos a hacer 3 anécdotas concernientes a esa persona que se gradúan excelente. Pero eso lo vamos a discutir cuando retornemos de este programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Estamos de regreso con su programa Médicos en la Radio. Carlos, tú tenías fuera del aire. ¿Sabe? Concerniente a la llamada que le hicieron, el miedo de cuando un profesional se lanza. Y es muy común en todas las áreas de estudios, después de que ya uno cursa el bachillerato y cursa una carrera universitaria, ese temor siempre lo vamos a tener todo. Y es muy comúnmente cuando vemos que un ingeniero civil se gradúa y le toca realizar su primera obra.
y se encuentra con un maestro constructor que tiene muchos años de experiencia. Con un león. Que ese ingeniero va a poner en duda su capacidad y su conocimiento de muchos años de estudio. Y lo mismo, vamos a poner otro ejemplo de un ingeniero agrónomo que se gradúa summa cum laude de la carrera de agronomía y le toca ir a dirigir una zona de cualquier población de aquí de la región Enriquillo y se encuentra con ese agricultor de mucha experiencia que sabe qué cantidad de abono se le echa y pone en duda también su conocimiento. Pero viene la otra parte, que aunque usted se ponga en duda y en miedo, está su capacidad científica que usted estudió y analizó. Una cosa es que se hagan las cosas mecánicas y una cosa es que se haga por aval científico, que es la diferencia que tenemos entre el que ha aprendido normalmente y lo que ya hemos estudiado en los libros. El grado de conocimiento es mucho mayor y por eso a veces cuando nos vemos enfrentados nos ponemos en duda, pero nuestros conocimientos siempre han estado ahí. Solamente hay que buscarlo en su mente, que ellos están ahí. Entonces, a todos esos profesionales les pasa lo mismo, a todos. De la tablilla sumérica, que el miedo evitado se me va a convertir en pánico. Si yo tengo el miedo y empiezo a evitar y no quiero asumir un reto y no quiero ir a trabajar, lo que hay que ir es con mucha humildad y ser muy observador. Si yo me resisto a poner en práctica mis conocimientos y me resisto a trabajar con el obrero o me resisto a trabajar con los agricultores y demás, llega un momento en que me va a dar un pánico tan grande, que simplemente voy a dejar de hacer mi trabajo. Ahora, en la medida en que yo lo hago, yo estaría haciendo la única solución para el miedo, que no es un medicamento. La única solución para el miedo es enfrentarlo, es el coraje. Enfrentar el miedo es mirarlo a la cara, que es lo que hay que hacer cada vez que tenemos ansiedad o tenemos ataque de pánico. En términos generales se puede decir que la terapia del miedo, de los ataques de pánico, en terapia breve estratégica se resume en enfrentar el miedo. Entonces uno va de manera progresiva haciendo que la gente vaya aprendiendo a enfrentar el miedo. Y se va haciendo siempre de manera gradual, como dice Leonel Roosevelt en su aforismo de que haz cada día algo que te dé miedo. Algo que me dé miedo hacer, lo hago. O el aforismo muy lindo, que me gusta usarlo mucho con mis pacientes, el aforismo de Marie Curie, que ella dice, nada en la vida debe asustarnos. Es tiempo de comprender más y temer menos. Y Marie Curie es esa científica, química, física, que fue la primera que trabajó y aterrizó los conceptos de radioactividad y del uso de esta sustancia en el tratamiento de cáncer. Y además de desmenuzar y de conocer todo esto, al final ella misma muere de cáncer, de tanto luchar con estas sustancias radioactivas. Pero yo siento que esta frase de Marie Curie nos deja una lección muy grande. Nosotros tenemos que enfrentarlo. Y uno de los antídotos para enfrentar el miedo es el conocimiento. Lo que pasa, por ejemplo, en la fobia. Tú dices, ¿y por qué una mujer le tiene miedo a una cucaracha? Una cucaracha. O porque, pero no miedo a todos no. A muy poca gente nos agrada tener una cucaracha cerca, pero cuando hablamos de miedo, de fobia, es que esa persona presenta síntomas cuando una cucaracha la ve. Es que esa persona le dan todos los síntomas así, parecido a un ataque de pánico. Puede tener taquicardia, sudoraciones y demás. ¿Por qué? Porque en el fondo yo le estoy temiendo a algo que no conozco. Entonces hay que aprender a conocer el enemigo, hay que aprender a conocer a lo que le tememos. Y hay que aprender a enfrentar progresivamente el miedo, porque lo único que nos va a ayudar a superar finalmente el miedo, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, lo único que nos hace superar esto es el coraje de enfrentar el miedo. Yo tengo que aprender a enfrentar el miedo. Y en un proceso terapéutico la persona se va dando cuenta de que muchos de sus miedos son imaginarios, porque la mayoría de nuestros miedos son imaginarios, no son reales. Hay miedos que sí, que hay que tenerlos. O sea, si a mí me viene una persona con un machete y me está persiguiendo, eso no es un miedo imaginario, es un miedo real, y el cuerpo me prepara para que yo pueda huir o yo pueda luchar.
Y una tercera opción que a veces da la biología, que es terrible, es que tú te frizas. Cuando el miedo es muy grande, la persona a veces se puede frizar y quedarse ahí parado, esperar que lo que va a pasar pase. Eso quiere decir que las hormonas contrarreguladoras no responden inmediatamente en el cuerpo, esa adrenalina se frisa y todo, y te deja en estado de shock. Y ahí expuesto a que hagan conmigo lo que sea, ya es como tiré totalmente la toalla. Pero el miedo, cuando es real, va a movilizar en nosotros unos mecanismos biológicos para que uno pueda huir o uno pueda enfrentar el peligro. Lo que pasa con la ansiedad y con los ataques de pánico es que nosotros es como que si metafóricamente o analógicamente dijéramos, es como si yo sintiera que un tigre me anda persiguiendo en las calles, en el hospital donde trabajo, en el tribunal. Es como que anda un tigre detrás de mí para devorarme, un leopardo, un león, y no es así. A veces ese tigre es una deuda que la gente tiene. Son deudas que la gente tiene que no puede pagar, es el alguacil que la gente se está imaginando que va a ir a la casa, el tipo que te va a quitar, que te va a llevar el acto de alguacil y te van a quitar el vehículo que no puedes pagar, o que tú no estás pagando la casa y te la van a quitar, y la vergüenza que me va a dar cuando la gente lo sepa. Entonces todo eso va construyendo en la gente una serie de miedos, de temores, y la persona puede construir una sintomatología que muchas veces es la que lleva a la gente a las consultas por las taquicardias, llegan mucho al familiar, llegan mucho a la emergencia, al cardiólogo, taquicardia, sensación de ahogo, personas que hacen muchos síntomas gastrointestinales que también llegan a los gastros, hay personas que hacen vómitos, náuseas descontroladas, y todos son síntomas ansiosos. Los síntomas ansiosos son muy variados. Sí, durante años hemos visto que desde que inicia la primaria, secundaria y a la parte universitaria, siempre hay personas que le tienen miedos a las evaluaciones. Cuando saben que viene un examen, entran hasta en crisis. Y hemos visto que durante años eso se ha mantenido igual y generación tras generaciones. Y vemos que cuando llegan ya a la etapa de la universidad, que le tocan hacer presentaciones, proyecciones, hay personas que se las saben muy bien en su casa. Y cuando están frente a los compañeros que conviven con ellos todos los días, ni una sola palabra les sale. Llegará un momento en que nuestra sociedad cambie estos métodos de evaluación para ver cómo aquellas personas que tienen ese tipo de fobia o ese tipo de crisis de ansiedad durante evaluaciones, y que no quiere decir que sea mal profesional, es una eminencia, pero no sabe expresarlo delante de un público. Yo lo que, como es un porcentaje relativamente bajo que presenta estas dificultades, por ejemplo, en las exposiciones, en los exámenes orales que se daban mucho antes en la carrera de Derecho, se daban. Yo creo que a lo que se debe llegar en la educación es como a un nivel de flexibilidad de que no a todos los estudiantes se deben evaluar igual. Si usted tiene un estudiante que usted ve, bueno, en los exámenes de laboratorio, especialmente de anatomía, histología, eran evaluaciones orales, así, en público, sí, y con el cadáver ahí. Y te da una pinza. Y el tipo te agarraba, ay, ¿qué es esto? O le ponía una flechita. ¿Qué es eso en la frente? El vago, señálame ahí. Entonces había cuello. personas que se bloqueaban y olvidaban todo. Y no era porque no se lo sabían, sino que el miedo le jugó una mala jugada. Entonces, eso sí sería bueno en los sistemas, en el sistema educativo, tanto universitario como a nivel escolar, que para cada persona, cuando una persona no responde bien a un tipo de evaluación porque se pone tensa, nerviosa, que se busque otro tipo de evaluación para demostrar que esa persona tiene los conocimientos, y a esa persona mandarla, referirla para que le busque una solución a su dificultad de ansiedad o de ataque de pánico que le da. Maestro, hay personas que tienen miedo a que se van a morir, y todo el que estamos vivos aquí va a morir un día. Claro. Miren, la persona... No, ese es parte del miedo. Hay varios miedos que son los que alimentan los ataques de pánico, miedos generales. El miedo a morir es uno de ellos. Miedo a morir o a enfermarse. Hay personas que casi siempre hay un componente fóbico en los hipocondríacos y en el ataques de pánico, fobia,
ansiedad, etcétera. Entonces, miedo a morir o miedo a enfermarme. También algunos, miedo a que se enferme un familiar. Maestro, tienen muchas veces miedo aquellos que de una forma u otra heredaron lamentablemente su papá diabético, su mamá diabética, entonces, o su tío, y al final repercutieron en que es una insuficiencia renal, que tuvieron que darle diálisis. Y muchas veces cuando llegan a esa etapa se resisten a recibir la diálisis y prefieren mejor morir. Entonces hay algún miembro de la familia que puede estar totalmente sano, pero que va alimentando ese miedo de que puede terminar con una insuficiencia renal o con un cáncer o con un X enfermedad que mató a alguien en la familia, y la persona terminar construyendo un ataque de pánico por miedo a enfermar. O después que empiezan los primeros síntomas, por ejemplo, las personas que hacen taquicardia, llegan a creer que voy a morir de un infarto por esto. Y esos ataques muchas veces, hay personas que le pueden dar 5 y 6 veces esos ataques en un día. Hay personas que le da una vez o 2 a la semana o una vez al mes. Pero hay personas que pueden hacer el ataque, esos ataques varias veces al día. Y es normal que esa persona vaya construyendo el miedo de que en un ataque de esto yo me voy a morir. Eso es miedo a morir. El otro miedo es miedo a hacerle daño a alguien. Hay personas mujeres que pueden desarrollar el temor de que puedo hacerle daño a un hijo. Construyen esa idea, un miedo. Y es un tipo, se llaman fobias de impulsión, ese tipo de fobia, y la persona puede desarrollar también, por lo tanto, un ataque de pánico relacionado con esa fobia. Miedos diversos, miedo a perder la razón o a volverse loco. O sea, la gente que hace ataques de pánico, algunos de ellos creen que se están volviendo locos. Y a veces no se lo dicen, simplemente te lo dicen cuando... Esas preguntas normalmente en el formato hay que hacérselas al paciente. ¿A qué cosa le tienes miedo? ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a enfermar? ¿Tienes miedo a perder la razón? ¿Tienes miedo a perder el control? ¿O tienes miedo a hacer algo vergonzoso? Todas esas preguntas hay que hacerlas para uno graficar bien por dónde está el origen de los miedos de la gente. Y el miedo mayor es a perder la memoria, pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Me atrapó Miguel en el aire. Aquí le decía al maestro y a Carlos que ayer se celebraba el Día Mundial del Tiroides, y la glándula tiroidea tiene como función esencial interviene en el metabolismo y relaciona mucho con el tema de la ansiedad y el estado de ánimo, porque también regula la energía, el ritmo cardíaco, y también, por eso muchas veces los problemas de tiroides, cuando no se controlan, repercuten a nivel del músculo cardíaco y las palpitaciones y demás, y también el estado de ánimo de cada persona. Eso lo regula las glándulas tiroideas. Y mira, y es muy común la enfermedad de tiroidea en nuestra región, principalmente la gente de Jimaní y de Neiva, ya que como viven lejano al mar, hay muchos casos de tiroides. Pero coincidencia, Pecaría está más cerca y el mar no está tan lejos, y hay muchos problemas de tiroides. Tiene que ver mucho con la alimentación, pero eso es un tema que vamos a traer. Es posible que sea también por la herencia. No, eso es alimenticio. Es un déficit en la captación y puede ser alimentos que bloquean la captación. La alimentación hoy en día ha sido muy genéticamente modificada. Queramos o no, la alimentación ha sido genéticamente modificada, pero es un tema que vamos a traer, que quizá mucha gente piense que lo que come es lo que le está haciendo daño. Y ¿cómo le digo? La mayoría de las cosas es es una frase de Jesús. Jesús decía que lo que hace daño es lo que no es solamente lo que entra por la boca, ¿no? Sino lo que entra al corazón. Pero es por la preocupación de que realmente lo que entra por la boca nos hace daño. O sea, cuando hablamos en un lenguaje médico, no espiritual, porque a través de la boca los microorganismos y demás, o los tóxicos en los alimentos que consumimos hoy en día, que hay tóxicos de todo tipo, y los alimentos le ponen siempre, para que sean más atractivos, los famosos colorantes, y muchos de esos colorantes no son sanos para la salud, esos colorantes artificiales. Más los conservantes. Por ejemplo, esos jugos tienen conservantes.
La leche en cartón también tiene conservantes. Todos los embutidos. Los embutidos, por lo tanto, todos son cancerígenos. Entonces, tanto los colorantes como los conservantes. Y ayer yo decía, señor, antes yo recuerdo que mi mamá cogía cilantro, lo machacaba con verdura, ajíes gustosos y ajo. Y ahí hace un sazón. Hoy no, hay unos sazones que están en los súper y en los colmados que tienen conservantes. Y eso de una forma u otra, con el tiempo, repercute haciendo daño. Nuestra salud está cerca de lo natural. Cerca de lo natural. En el caso incluso de la salud mental, nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones y actuar siempre de la manera más natural posible ante los eventos de la vida, ante todo. Cosas tan sencillas como esta, el que aprende a lidiar con el miedo, a gestionarlo, y la manera de gestionar el miedo, como hemos dicho acá, es aprender a enfrentarlo. Si uno no enfrenta el miedo te perseguirá la vida entera, que es lo que le pasa a los ansiosos y a los panicantes. Tú tienes que parártele al miedo y mirarlo a la cara y tú darte cuenta que a qué le estoy huyendo, porque normalmente le estamos huyendo a cosas que son creadas por nuestra propia mente, no son reales. Entonces, y todo eso es natural. Son imaginarias, sí, y uno las puede manejar. Doctor, las cosas son tan graves en el ámbito de salud alimenticia que los productos orgánicos son mucho más caros que lo que consumimos hoy en día. El costo de consumir un producto orgánico en este país o en cualquier país del mundo aumenta el costo. Y cuando nos referimos a orgánico es que no ha recibido ningún tipo de contaminación. Y entonces de ahí es que viene que se ha visto que la salud ha venido deteriorándose porque ha sido manipulada genéticamente todo lo que comemos. Y por eso vemos cuando dicen un aguacate orgánico cuesta tanto y un aguacate normal te cuesta tanto. El costo de un orgánico, tú compras 5 del otro. Porque tarda un proceso natural y biológico, sin intervención. Y por eso hemos visto que las enfermedades han ido en aumento. Y enfermedades que antes no se veían, hoy se ven. Y por eso vemos que eso ataca mucho la ansiedad. Y si tú observas, cuando la gente está enferma, vuelve de nuevo a lo natural. Porque la ansiedad y el desespero lo hace recapacitar. Y vuelve a consumir cosas naturales, no remedios naturales, sino alimentos naturales. Y vuelve a comprar sus sazones y todo, aunque ya vienen manipulados. Pero hay otros que se dedican a cultivarlo en el patio de su casa. Y vemos que eso genera y se ve mejoría en el estado de salud de aquellas personas que tienen alguna convalescencia. Y en esta vida moderna hay mucha preocupación con la salud, con perder la salud, porque todos tenemos algún amigo con cáncer, todos tenemos algún amigo con, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas ya no son tan escasas. Uno conoce personas que las tienen. Hay personas que tienen diferentes trastornos de salud y siempre uno que no la tiene puede uno empezar a crear su propio miedo. Y si a mí me da esto, que es la idea de la hipocondría, de los miedos a enfermarse y los miedos a enfermarme o los miedos a morir, que hay personas que le dan mucha cabida a este tipo de pensamientos, esos miedos pueden terminar convirtiéndose en un ataque de ansiedad o ataque de pánico o en un trastorno fóbico. Maestro, el tratamiento para este tipo de condiciones. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, no, pero da unos minuticos de consejo a la población, hay doctor corto ahí. Bueno, recordar, es recomendable que las personas que tengan estas dificultades busquen asistencia terapéutica profesional y para todos, ¿no? Que todos lo podemos hacer. Enfrentar el miedo hay que enfrentarlo, no haciéndose el más guapo de la cuenta. Uno lo va enfrentando de manera progresiva, sin ponerse a prueba, pero el miedo tenemos que mirarlo a la cara, es la única manera de construir el valor. Sí. Recordarle que a los amigos oyentes que este programa Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAClinic. En NAClinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAClinic, todo en odontología.
También Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la Farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.